Bueno, el instrumento es un instrumento de labranza manual y tiene forma de H. La peculiaridad de este instrumento es que se utiliza de dos en dos, es decir, uno en cada mano, y nos sirve para clavarlo en la tierra y romper la tierra y además voltearla. Por otro lado, bueno, pues resulta un instrumento económico que estaba, digamos, que podía utilizarlo no solamente la gente que tuviese una disposición económica fuerte, sino que bueno, pues el pequeño agricultor también las podía utilizar. No se puede pensar que la laya sea un instrumento más arcaico, porque bueno, en principio ha convivido junto con el arado. Entonces esto nos indica que era tan necesario el arado como la laya. Por otra parte, bueno, el uso manual en principio nos apunta a que podría llegar a ser un instrumento anterior al uso de animales en la labranza, pero de todas maneras lo que está claro es que ha convivido hasta prácticamente mediados de los años 20, tanto arado como las layas. A lo largo del siglo XX la dispersión de la laya podemos decir que está bastante relacionada con lo que es la cultura vasca. Pero no solamente la encontramos en lo que es el País Vasco y Navarra, sino que también la podemos encontrar en otros lugares. ¿Y qué tierrica más buena? En Monteagudo y la zona colindante, las layas se denominaban lías y apuntar era el trabajo que se realizaba con ellas. En mi pueblo hay un refrán que dice sobre las layas: laya hondo y echa basura y tira los libros de agricultura. En la iglesia de Santa María de Olite encontramos una imagen muy interesante desde un punto de vista técnico, incluso ideológico, en la que se ve a un hombre layando en una iglesia que es de finales del siglo XIII, lo cual da una fecha muy interesante de una presencia gráfica de las layas. Y además técnicamente la escena es muy interesante porque representa este apero que ha sido considerado siempre arcaico, arcaico por ser utilizado por personas, por recurrir a la fuerza humana frente a la tracción animal, aparece junto a un arado con ruedas que sería, digamos, la imagen más moderna de la agricultura medieval. Vemos cómo convive esta imagen del arado con la de la laya. Iconográficamente representa la entrega del ángel a Adán del instrumental con el que trabajar la tierra después de la expulsión del paraíso. La imagen nos muestra que es la divinidad quien ofrece el objeto con el que trabajar al ser humano. En Navarra existe una leyenda a propósito del inventor de las layas y está recogida en diferentes puntos además de la geografía de Navarra. La leyenda más o menos viene a decir que las layas las inventó un monje que quería trabajar el campo sin pisar la tierra, es decir, labrar la tierra y seguir labrando pero sin pisar la tierra que ya estaba trabajada. A esa finca, a una viña que tenía en la casa, fueron a trabajar un día 2 peones y llevaban el companaje del día. Para almorzar debían tener 3 huevos y resulta que a la hora de almorzar pues vieron que había 3 y aquello era indivisible y no querían partir, lo cual quiere decir que había que partirse igual la crisma, y así debió ocurrir porque, según refiere, dice que uno al otro, a cuenta del 3er huevo, le rompió la cabeza con la laya esa, la laya que está esculpida en la piedra esta, y que la leyenda de la piedra pone: aquí mataron a Felipe Ganuza, que era uno de los 2 peones, y es el que no comió huevo, el otro se comió los 3 por lo visto. Vamos a empezar a layar para plantar, para sembrar, mejor dicho, unas patatas en la huerta. Venga, caña. Bueno, pues esto se clava en la tierra y esta es la labor que se hacía aquí, en estas tierras, en las huertas, en las viñas. Arriba. Para trabajar con las layas, la tierra debía estar en buenas condiciones. Pues que no esté seca.
pero tampoco que esté blanda. Atempero, solemos decir. Atempero, le llamamos atempero cuando estaba, pues que llevaba 8 o 10 días sin llover, y estaba ahí. Y era bueno la en invierno porque pillaba los hielos y deshacía mucho la tierra de los tormones. Los hielos, invierno, sobre todo en las huertas, claro. Arriba. Según fuera la labor a desarrollar, el tamaño de las layas era diferente. Estas layas son para hacer ondalán se llama la labor que se hace para plantar viña. Para plantar viña, para plantar los enjertos de la viña. Estas son largas, demasiado largas para la huerta. Estas de este compañero, pues son, mira la diferencia, ya son casi 10 centímetros o más. Por ahí. Y aún incluso más cortas que estas solamente para huertas, unas corticas, unas baraicas así. Sí. Que en la huerta no hace falta mucha labor, lo que hace falta es mover lo de encima. Encima y el brazo, el abono. En Navarra, generalmente el uso de la laya ha estado muy relacionado con las tareas de huertas, con las tareas también de campos pequeños, no generalmente de cereal, porque para eso ya se utilizaba el arado tirado por caballerías, y también sí que ha estado relacionado con las labores de ondalán, que eso ha sido muy típico. Son labores de trabajo profundo, como su nombre dice, y son labores que se realizan en las viñas, anteriormente a la plantación de la viña. Por otra parte, en zonas del sur de Navarra y en zonas de Aragón, las layas han servido también para extraer tubérculos de la tierra, como es la remolacha. También había, que con este calzado no se layaba, albarcas. Había albarcas de layar, que se llamaba, tampoco esas, esos son albarcas, pero son goma. Había unas de cubierta de coche. Llamamos albarcas. De ese material. ¿Qué empezamos aquí? Allá. Limpiando, por ejemplo, limpiando el regacho para que el tormón de la segunda tanda pues venga mejor. A ver. La de lima. La de lima, le llamamos. Esto le llamamos la de lima. Limar llamamos eso, limar. La de lima. Layar y lima. Laya y lima. Pues ahora le estamos dando una puntada para que la tierra quede cultivada debajo y así la raíz del injerto pues se quede en sitio que ya está labrado. Y así también dice que conserva más la humedad, estando la tierra cultivada. Se llama ondolán. Y cada tramo de esto pues se llama bancada. Se llama. Y las hacían los herreros. El herrero del pueblo, los que había entonces, que había dos, pues más o menos gracia tenía uno que otro, pero las hacían y todos layaban. En la localidad de Sangüesa, punto de paso del tramo aragonés del Camino de Santiago, se encuentra una de las obras maestras del románico navarro, la iglesia de Santa María. Situada junto al puente sobre el río Aragón, al pie de la rúa mayor que recorrían los peregrinos, la portada, realizada en el siglo XII, representa entre diversas escenas una serie de trabajos que incluyen la figura de un herrero moldeando el hierro. Hoy, Jesús Juanto todavía mantiene su taller, en el que hasta hace algunas décadas se forjaban layas para toda la comarca. El tipo de laya fabricada y utilizada aquí era la llamada navarra, es decir, de mango largo y con caja.
Lo primero que se hace es la caja. La caja, que es lo principal, lo que más cuesta. Pues para hacer la caja hay que cortar una chapa que sea de acero, de 7 milímetros de grueso, y tener una plantilla, prepararte una plantilla para que ni sobre ni falte material a la hora de hacerla. El material utilizado para forjar las layas era un acero que se fabricaba en Bilbao, muy blando a la hora de trabajarlo en caliente y muy duro cuando se enfriaba. Para hacer la caja, primero hay que calentar bien el acero en la fragua y luego, en el tornillo del banco, darle la forma de escuadra a la parte que será el estribo. Cuando tiene que curvar la chapa, Jesús trabaja sobre el tornillo, y cuando tiene que estirarla o modelarla en plano, lo hace en el yunque. Jesús aprendió a fabricar las layas por tradición familiar. Él pertenece a la quinta generación de una saga de herreros procedente del Valle de Salazar, que se instaló en Sangüesa. A golpe de martillo, el herrero va trabajando las dos partes de la pieza a la vez, la caja del mango y la caja del estribo. El trabajo del herrero es un continuo calentar el hierro en la fragua para modelarlo a su gusto durante el poco tiempo que está el rojo vivo. Por la intensidad del color rojo que toma el acero en el fuego, el herrero sabe cuándo está bien para trabajarlo. Bueno, esta herramienta se llama maneral. El maneral sirve para lo que yo he hecho a golpe de martillo. El maneral me lo va a llevar a unas medidas para que el carpintero haga el mango. Entonces es cónico. Aquí abajo lleva un chaflán para que de la caja se escape el mango un poco más abajo de lo que es la caja de la laya. Además de facilitar la forma para alojar el mango, el maneral sirve también para sujetar la pieza mientras la trabaja. Un poco más. Para dar la forma a la caja, Jesús debe hacerle un falso ángulo, pues la laya no es totalmente recta, sino que tiene una determinada inclinación adaptada al movimiento del cuerpo durante el trabajo. Bueno, pues ahora hemos llegado aquí a un punto en que ya tenemos la curva esta hecha y esta otra, que sirven. La una, cuando la laya entra totalmente vertical, las manos han de llegar a donde están los mangos para poner el pie en la laya, tirar. Del estribo, tirar. La otra es esta otra curva, que si la laya clava una aquí y otra ahí, los mangos vienen hacia adentro para que el hombre no vaya así a clavar, sino que vaya así. Eso es. Una vez que la caja está terminada, Jesús deberá forjar las dos púas que necesita la laya. Para ello utiliza una barra de acero que calienta en la fragua, moderando con agua la intensidad del fuego. Pues primero, para que no salte mucha
mucho hollín. Y lo segundo, porque el carbón este se empasta más. Esto es para que no salten chispas. Para reducir el grueso de la pletina rectangular, el herrero utiliza una herramienta de corte llamada tajadera. Mientras Jesús coloca la tajadera en el punto preciso de la pieza, su yerno Pedro la golpea con el mayo. Pues ahora estirarlo a golpe de maza y luego yo con el martillo arreglarlo. En el trabajo de estirar el hierro en su primera fase se necesitan 2 personas bien coordinadas. Mientras uno gira y fija la barra sobre el yunque, el otro, con el mayo, golpea con precisión. Todos los herreros tenían un surtido variado de tenazas y herramientas en general, que utilizaban según el trabajo a realizar. La plana, la plana. Bueno. Aplanar los golpes. La plana se utilizaba para dejar lisas las superficies que mostraban las imperfecciones propias del trabajo con el mayo. Jesús consigue la forma definitiva de la punta de la púa golpeando el hierro con el martillo. Para templar el acero y darle la dureza que requiere, la pieza tiene que estar al rojo vivo. Bueno, ahora se trata del momento de templar el acero. Se tiene que templar de una forma que ni se tiene que doblar ni se tiene que saltar. Entonces, ahora le hemos mojado la punta y irá pasando de aquí. Primero está blanco, para nosotros le denominamos blanco. Luego va pasando un violeta, aquí está el violeta ahora. Y cuando termina de bajar el violeta, lo dejamos un poquitín pasado y mojamos. Entonces, este acero, cuando encuentren una piedra o algo, no se va a saltar la punta ni se va a doblar. Bueno, pues ya está. Entonces, lo que mojamos es solo la punta, 2-3 centímetros lo templamos, que es lo que sufre cuando pilla una piedra o pilla algo. Y se le da esta inclinación porque todas las layas, si os fijarais, llevan una inclinación hacia adelante, y eso es. Luego cortamos a la medida y la empalmamos a la laya. Cuando el herrero tiene las púas terminadas, viene el trabajo de soldarlas a la caja por el método de la calda. Para ello, debe escarpar el talón, es decir, estirarlo y llevarlo de su grueso a la nada. Ese talón pequeño que está en la laya, lo estiro a llevarlo a nada para que se junte después con la parte de la púa y de ahí hagamos la calda, de ahí nace ya la calda. En esta tarea, trata de rebajar a golpe de martillo el grueso de la chapa donde deberá encajar la púa. Esto es un maneral para utilizar la púa de la laya, Aquí no puede llevar tenaza porque nos estorbaríamos. Con la laya, la caja, la púa y la tenaza. Entonces tiene que ser un maneral de madera de boj. Ahora estiraremos la púa para que de más vaya a menos, como ha ido esto. Para ajustar la púa en la caja hay que rebajar su grosor y estirar el acero en forma de cuña para que ambas piezas sean prolongación una de otra. Bien, bien, ahora tengo que hacerle unas marcas para que agarre el hierro. Muy bien, mírala, muy bien. Bueno, pues ahora hay que hacer unas marcas aquí y aquí. Ahora se le hace ahí un estriado en zigzag para que la pasta que le voy a meter, el antioxidante que se le mete al hierro, para que una después a golpes se quede por dentro de las rendijas esas
y al martillarlo, pues todo se aplasta y todo se une. ¿Qué es esto? Mira. ¿Ves? Mira lo que es. El mismo tipo de estriado deberá tener la superficie de la caja sobre la que se va a soldar la púa. Bueno, Pedro, pues saca tú la púa. Saca tú la púa y yo saco la caja. Vale. Vale. Una vez que el herrero ha comprobado que la caja y la púa sientan bien, llega el momento de la soldadura calda. Durante este proceso, Jesús tiene que controlar muy bien el fuego para igualar la temperatura de las dos piezas, pues la parte de la púa a soldar es bastante más gruesa que la pared de la caja. Entre la juntura de las dos piezas a soldar, Jesús introduce la pieza oxidante que facilitará su unión. Bueno, pues ahora lo dejamos aquí calentándose y llega ya casi al momento de fusión del hierro, a unos 1400 grados. Veréis por aquí arriba unas chispas como de las de fuegos artificiales, y eso son partículas de hierro que ya se van en caldo. Y ese es el momento de unirlo. Si sale bien, la primera calda que está abajo, enhorabuena, porque ya se va a pegar y la otra va fácil. De vez en cuando, echa agua en el fuego para que no se caliente la tenaza y espolvorea un producto limpiador del hierro. Golpeando con el martillo en la juntura, el herrero trata de conseguir que las dos piezas queden unidas. Bueno, esta es nuestra. Hala, Pedro, pues. Una parte de la púa ya ha quedado soldada. En la ranura de separación que todavía queda por soldar, Jesús introduce otra pieza oxidante y continúa con el mismo proceso de elevar la temperatura en la fragua hasta los 1400 grados. Y después golpear la unión hasta que las dos piezas quedan soldadas. Antaño era tan importante disponer de un par de layas para trabajar la tierra, que esta herramienta llegaba a formar parte del ajuar de la boda. Pues nada, a lo mejor los padres a un hijo se iba a casar y dentro del ajuar que llevaba un par de layas. Venían los padres, las encargaban aquí o a otro taller, que las pagaban y se las entregaban al hijo cuando se casaba. Sí. Llega el momento de encajar la otra púa y Jesús procede de la misma forma. Primero labra las estrías en las dos caras a soldar. Después introduce la pasta en la juntura, eleva la temperatura a 1400 grados en la fragua y golpea la unión de las piezas hasta que éstas quedan totalmente soldadas. Pues ahora, una vez que la laya, como veis, está terminada, pues vamos a hacerle unos adornos que cada herrero en aquellos tiempos tenía el suyo. Y yo voy a poner el de esta casa, que era el que utilizaba mi abuelo. Bueno, ahora tengo que calentarlo y ponerle la marca de la casa. Bueno, pues ya está la marca de la casa. JM, Juanto Manrique. Hace 55 años que Jesús Juanto no había forjado una laya,
pero el recuerdo de esta práctica durante su juventud no le ha impedido recuperar todo este proceso de forja y dejar la herramienta dispuesta para colocarle el mango. La fabricación de los mangos de las layas corría a cargo de aquellos hombres mañosos en el trabajo de la madera. Pedro Colomo siempre ha utilizado madera de olmo, de fresno o de roble, por su gran dureza, cortada en la fecha adecuada. Algunos no querían creer, pero cortábamos cuando la planta está muerta, en noviembre o diciembre, y el mengua. Por más que quieran decir, en mengua no se abrían, si no se abren los mangos. Los troncos de olmo, rectos y no muy gordos, había que dejarlos durante un año para que se secaran, y luego se procedía a desbastar con el hacha. El trabajo de tallar un mango comienza por el extremo que se alojará en la laya y que tendrá que ajustar perfectamente para que no se suelte. A pesar de sus años, Pedro todavía conserva la habilidad de la experiencia en el manejo del hacha. Pedro todavía conserva la podadera con la que ha refinado los numerosos mangos que los vecinos le encargaban. El repaso final del mango lo realiza con un cepillo de carpintero, con el fin de eliminar todas las asperezas que han quedado en la madera. Yo creo que entraría hasta abajo ya. Cerrar de aquí. Cerrarle porque sobra mango. Llega el momento de acoplar el mango a la laya y comprobar si ajusta correctamente. Después, con la sierra, acorta el mango a la medida que solían tener estas herramientas. En el extremo opuesto a la laya, Pedro tiene que tallar la coca, un pequeño resalte para que no se escape la mano durante el trabajo. Ya hemos hecho la coca, ahora vamos a refinar un poco. Con el fin de dejar la madera lo más pulida posible, el repaso final del mango hay que darlo con la escofina. Apretarle hasta dentro del todo. Terminarle de entrar. Así como las layas las podía reparar el herrero si se rompían o se desgastaban, cuando el mango se rompía no había reparación posible y tenían que hacerlo de nuevo. Y ahora, si tuviera un agujero aquí, le hacía falta un tirafondo gordo, y siendo el mango bien seco, pues no se mueve ya nada. Ahora, si le ponemos verde, el mango ya está bailando y no puede salir por el tirafondo. En las últimas décadas del siglo XX, la utilización de la laya ha sido generalmente individual en zonas, en huertas pequeñas, porque ya existían otro tipo de instrumentos y de maquinaria para que el trabajo fuera con el mismo resultado y de forma más sencilla. La relativa eficacia que tiene el instrumento se pone en su grado máximo cuando se utiliza en grupo. Se ponen varios trabajadores con sus layas y es cuando realmente se le saca rentabilidad al trabajo manual de labranza. En la montaña atlántica de Navarra se ha empleado un tipo de laya distinto que en la zona media y ribera, al que se conoce como laya guipuzcoana, de mango corto y púas largas muy poco separadas, adaptada al tipo de suelo y a las mayores pendientes. Este tipo de laya parece ser más moderno, dada la gran cantidad de acero que se precisa para su fabricación. En Guipúzcoa y en Vizcaya encontramos que la laya está muy relacionada con la siembra del trigo y la siembra del maíz.
Pero también las layas nos han servido para hacer agujeros para posteriormente sembrar, simplemente levantar un poquito la tierra y meter la semilla. Atendiendo a las diferencias de layas, podemos hablar de dos grandes tipos de layas: layas de mango largo y layas de mango corto. La diferencia entre unas y otras, además de en su forma plástica, también está en su forma de uso. En las layas de mango largo, el último golpe que se le da al tormo de tierra para darle la vuelta es hacia atrás. De forma que nosotros hacemos fuerza con los brazos hacia atrás y colocamos nuestro pie como zancadilla en la laya para que dé vuelta el tormo. Y en cambio, en las layas de mango corto, lo que hacemos es volcar hacia adelante el tormo de tierra. El navar era un aparejo de corte tirado por uno o dos miembros de la cuadrilla de layaris, que servía para delimitar el terreno al layar. Eso se utilizaba pues para facilitar el corte con las layas, porque claro, si no la tierra, si queda sin corte con las layas, pues se hacía dificultoso. Entonces eso delimitaba la zona de la esquina, ¿no? Era para facilitar el movimiento de la tierra. Ya como la tierra quedaba cortada ya, pues al levantar con las layas, pues era para facilitar eso. Y además tenía otra misión que era, según la hilera de personas, era para marcar eso. Si eran para 3, pues se cortaba un trozo para 3. Si eran 6, se cogía poco más o menos la distancia que se debía utilizar en cada fila. Esos grupos normalmente eran vecindades. Claro, cuanto más personas, pues se hacía más fácil la labor. Entonces, igual se hacían grupos de hasta 7 u 8 personas y normalmente pues los vecinos primero trabajaban las fincas de uno y cuando terminaban aquello, pues al día siguiente o cuando terminaba aquello, pues se ayudaban unos a los otros y normalmente se hacía en grupos. Sí, la mujer era otra persona más del grupo que hacía el mismo trabajo que el hombre y al mismo ritmo y trabajaba igual, de la misma manera. Normalmente, como veis, esto es un trabajo que requiere bastante esfuerzo, entonces además hay que llevar un ritmo casi perfecto, casi no, perfecto diría yo. Entonces había una costumbre, cuando se bajaba el suelo así, ya venía un poco la sombra, se reunían en una esquina de esto y la señora de casa pues traía una merienda un poco bastante buena, que entonces sí, la gente se animaba un poquito con aquello. Pues la laya se utilizó pues, más o menos hasta la década del 60 al 70 por ahí. En esa época, por lo menos para los trabajos fuertes, eso yo creo que se terminó. Prácticamente desaparecido el uso laboral de las layas, en 1984 un grupo de personas, entre las que se encontraba gente de la cuadrilla La Tasca, iniciaron en Puente la Reina una carrera de layas que después se extendió a la localidad de Artajona. Bueno, la carrera de layas que organizamos consiste en hacer un par de mangas colocándose encima de las layas y a ver quién corre más por encima por el asfalto, por la calle. Teniendo noticias de que se realizaban apuestas por parte de los labradores cuando venían del campo, a ver quién se mantenía más sobre la laya o a ver quién corría más deprisa encima de las layas, entonces se ideó hacer una carrera por la calle Puente en las ferias, que encajaban perfectamente en lo que era la feria de artesanía de Puente la Reina. Bueno, lo que consiste es en colocarse con los pies sujetando los mangos de la laya encima y hay que ir moviendo los pies y las manos sincronizadas y dando pasos. Cuanto más deprisa, mejor, claro, para correr. No es que sea difícil, pero al principio hace falta pues, mantener el equilibrio y coordinar bien los brazos y pies. Sí que hace falta pues eso, habilidad y también un esfuerzo. Las layas pesan y hace falta también fuerza. Bueno, las reglas son sencillas. Hay que correr sobre las layas
Si caes hay que subirse inmediatamente y no hay ninguna regla más. En Puente la Reina son 100 metros. 100 metros la primera manga y 100 la segunda, que es la que se considera la final. La primera manga se hace en 2 grupos, que es eliminatoria. Entonces se llega, los primeros 4 de cada tanda se colocan en la segunda tanda, los primeros, y el que gana esa segunda tanda es el campeón. En la actualidad, la finalidad laboral de las layas ha sido sustituida por otra lúdico-festiva, que en el fondo no pretende otra cosa sino impedir que caiga en el olvido una herramienta que ha formado parte de la cultura de estas gentes. Podemos decir que a mediados del siglo XX, con la segunda mecanización agraria, en el momento en el que entran los instrumentos motorizados y por otra parte económicamente se hacen más asequibles al gran número de agricultores, la laya poco a poco va desapareciendo. Digamos que es a mediados del siglo XX cuando la laya ya definitivamente se va arrinconando. Aunque es probable que hoy en día encontremos a una persona mayor que en su huerto todavía trabaje con layas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.